Bueno, ahí estamos grabando. Bienvenido, doctor. Muchas Un gracias a vos gusto. por la invitación. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos acá con otro episodio de las Realty Talk, las charlas para desarrolladores, con el doctor Augusto, un especialista en derecho inmobiliario, en todo lo que es derecho de negocios para nuestra industria. Así que bueno, bienvenido, gracias por poder acercarte. No, por favor, muchas gracias a vos por la invitación y bueno, esperemos que se pueda aportar algo. Por supuesto, siempre ayuda a ver distintas facetas de nuestro negocio, distintas especialidades. Y yo siempre digo esto, uno desde el desconocimiento muchas veces hace errores, llamándolos en forma correcta, eh, por no saber, ¿no? Y muchas veces no es que esté gastando menos, no es que esté eh, queriendo hacer mal las cosas, simplemente desconoce y hace. Así que bienvenido con una faceta interesante de nuestro negocio y fundamental. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos una tradición acá en las charlas y es, nada, pedirte de presentes. ¿De dónde, quién es Augusto? ¿Cómo llegaste a la profesión? Primero al derecho y después al derecho inmobiliario. Bueno, mi nombre es Augusto Acuña, soy abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, donde estudié abogacía. Soy catamarqueño de Ok, origen, pero bueno, siempre nos pasa que los catamarqueños estudiamos Córdoba. en Córdoba y bueno, nada, tercera generación de abogados, así que ya es súper tradicional. Y bueno, ya en la misma facultad tuve un buen profesor de contratos que le gustaba mucho el tema, y era reciente, Ujú. llevaba muy poquitos años la figura del fideicomiso, y bueno, de ahí me empezó a atrapar el tema del derecho inmobiliario. Antes de recibirme ya estaba involucrado con la Cámara Argentina de Fideicomisos, y llevamos la delegación de la Cámara para el estudio familiar en Catamarca. Y bueno, ya me metí en el tema sobre todo el fideicomiso, que naturalmente la figura te lleva para el lado del derecho inmobiliario. Y bueno, desde ahí es que hace 20 años que ejerzo la profesión y dedicado principalmente a trabajar con desarrolladores inmobiliarios, donde uno fue haciendo experiencia y Ujú. hoy ya, después de 20 años, uno tiene ya una visión mucho más completa que la que tenías al inicio, ¿no? Sí, sí, a ver, es importantísimo tener el wide view, o sea, la visión amplia para entender después cómo estructurar, ¿no? Cómo ajustar los pequeños detalles que permiten de repente o facilitar la gestión o ahorrar o lograr un poquito menos en temas impositivos. Que Exacto. Sí, bueno, conocer toda la estructura y trabajar desde adentro con los desarrolladores, donde a uno empieza a tener una visión distinta hasta de cómo, de qué aspectos tener en cuenta para los contratos, poder entender todo el proceso punta a punta de un desarrollo inmobiliario, te da una visión de todos los imponderables que puede haber. Entonces uno trabaja para que las figuras jurídicas no puedan resolver las distintas temáticas y a su vez mitigar los problemas jurídicos que pueda haber. Contanos un poco, ahora, hablaste mucho de fideicomiso, claramente sos no solo un especialista, sino que te gusta la figura. Para mí es una figura, insisto, yo como ingeniero no es mi fuerte, la conozco muy de oído, la toco de oído, pero es una figura que es muy versátil, que permite muchas cosas, pero no es la única figura. Digo, estamos en un país donde cada desarrollo inmobiliario se plantea en un vehículo diferente, más allá que sea de la misma forma o otras tipologías societarias. Eh, ¿Cuáles son las otras alternativas que vos ves en el mercado que funcionan? Digo, porque hay mil, pero las Exacto. que funcionan. Bueno, principalmente los dos esquemas que más funcionan en Argentina, lo que más utilizamos, lo que más utilizan nuestros clientes son esquemas por sociedades, vía venta de boletos de compra-venta, y a su vez lo que es la figura de fideicomiso, la más utilizada por nuestros clientes es una figura comercial, donde el fideicomiso también vende por boletos de Ok. compra-venta. Tenemos menos clientes que tienen un fideicomiso donde suman fiduciantes, sino más bien son más bien vendedores. Hay un poco de todo lo que tiene que ver con la estructura, pero principalmente los esquemas societarios y los esquemas de fideicomiso son los que más se adaptan a eso y lo que más se utiliza, ¿no? Y depende de la organización, de la estructura que tenga el desarrollador y de si es un proyecto puntual o si es un desarrollador que tiene una visión de mediano y largo plazo, son las estructuras jurídicas que se utilizan, ¿no? Sí,
Sí, a ver, algunas me dijeron un fideicomiso es cuando no hay, se busca un fideicomiso cuando no hay eh, Continuidad. aspecto societatis, Claro, ¿verdad? sí. Cuando no tiene objeto de que De haya una vincular. sociedad, de vincular, sino, che, es un negocio puntual, lo encapsulo en esto, y cuando voy a hacer, como decimos, che, un negocio que puede ser un proyecto con 4 edificios o con 20 casas, digo, pero las voy a ir sacando de a una, entonces tengo un espacio de recorrido donde el fideicomiso no sería la figura más correcta, el término, creo. Sí, mucho uno piensa, por ejemplo, un barrio cerrado Ujú. no es la figura más utilizada del fideicomiso, es más el esquema societario porque tiene que ver con eso. La estructura de socios y la figura de un proyecto de más largo plazo requiere un esquema societario. O sea, ¿se hacen por fideicomiso? Sí, pero son menos. La gran mayoría de los barrios cerrados, por ejemplo, son vía sociedades. Edificios, depende del desarrollador. Yo tengo clientes que les gusta la figura del fideicomiso, tienen una fiduciaria con la que trabajan y en cada edificio por cada proyecto tienen un fideicomiso. Ujú. Entonces tienen separación de riesgo, tienen un manejo separado con la administración y les gusta este mecanismo de tenerlo cada uno por fideicomiso. Entonces son modalidades. Otros desarrolladores directamente no quieren saber nada con el fideicomiso, trabajan con sociedades, venden por boleto de compraventa y es el esquema más utilizado. Y si lo pensamos ya también, pensando en un mediano y largo plazo, los esquemas societarios también son los que permiten pensar en una capitalización de la empresa, en poder ganar también, poder pensar en mercado de capitales. Hay distintos esquemas donde también las estructuras por fideicomiso también están entrando vía fideicomisos financieros Sí. tokenizados también a poder colocar parte del financiamiento, por lo cual las dos figuras tienen como distintos caminos, pero también pueden permitir un esquema de crecimiento. Te hago una pregunta. Yo, cuando trabajé con fideicomisos en algunos emprendimientos propios, nos encontramos con algunas piedras en el camino bancario, que los bancos no nos quisieron, o nos pidieron mucho, procedimientos muy engorrosos para abrir las cuentas bancarias. ¿Sigue pasando esto hoy? Sigue pasando sobre todo si el fiduciario no tiene un track record en ese banco. La clave ahí es trabajar con fiduciarios que ya vengan trabajando, que Ujú. tengan cuentas en esos bancos para que sea todo más fácil. Cuando uno es todo nuevo, y hasta el fiduciario es nuevo para el proyecto y para el banco, cuesta mucho más el tema de la apertura de cuentas. Sí, siguen saliendo, se aprueban, pero lleva más tiempo por ahí el tema de la aprobación que si uno lo hace con una fiduciaria que ya viene trabajando ya. Mm. Las sociedades tienen menos problemas, Sí, claramente, sí, la con eso. sociedad va con las 2 hojitas del contrato social y en 3 minutos, Sí, sí. en breve Con con. el quit y ya con la sociedad inscripta, ya hace la apertura de cuenta mucho más fácil. Sí, sí, es interesante lo que decís. Es lo que recuerdo de los fideicomisos. Insisto, para mí la estructura fiduciaria, el contrato fiduciario, el modelo de fideicomiso, da unas flexibilidades enormes porque, bueno, un poco es un traje a medida, ¿no? Ojo, un traje a medida que se debe saber construir, que se debe saber manejar Exacto. y que hay que entender lo que vos dijiste, creo, al principio, entender muy bien cuál es el ciclo de ese negocio en particular, que ese negocio no es igual que el que hicimos el año pasado. Exacto. La gran ventaja y por la cual se incorporó el fideicomiso en Argentina tiene que ver con eso, con buscar que sea un traje a medida para ese proyecto puntual, donde socios circunstanciales se unen para armar un proyecto específico, se hace ese proyecto y dejan de ser socios. Ujú. Es un poco esa visión de que se ha armado para ese proyecto inmobiliario. Ventajas, obviamente, a la hora de la protección patrimonial también, digamos, el fideicomiso también tiene sus ventajas a la hora de poder separar los riesgos, de poder afectar determinados fondos a eso, de poder tener un control, un seguimiento. Depende también el desarrollador, el funcionamiento. Hay desarrolladores que funcionan muy bien con esquemas societarios y que siguen creciendo basados en su confianza, en ir cumpliendo con sus obligaciones y que no tienen ningún tipo de imponderable. Y hay desarrolladores que tienen fideicomisos que después tienen problemas para tener que poder ir más fondo y tener que reestructurarlos, ¿no? Sí, a ver, no nos olvidemos que el esquema societario que se elija o el vehículo legal que se elija no deja de ser, en última instancia, una construcción sobre la confianza que construye el desarrollador. Digo, Totalmente. puede tener problemas con las sociedades, puede tener problemas con los fideicomisos y puede resolverlos en los dos caminos. Podrá ser más
más engorroso, menos engorroso, pero soluciones hay siempre. ¿Sí? Totalmente. Sí, por eso depende la estructura y el manejo y la gestión. Por eso siempre recomendamos que trabajar con el desarrollador adentro en el proceso y por ahí no en la forma tradicional, donde al abogado lo llaman cuando hay problemas o cuando hay que armar la estructura. Y en el medio un silencio, ¿no? Siempre es bueno trabajar en el día a día con el desarrollador. De hecho, nos pasa que trabajamos con desarrolladores en el día a día y eso facilita el manejo de la gestión, el poder trabajar con el control y seguimiento del manejo jurídico y a su vez poder trabajar cualquier mecanismo, o sea, todo el mecanismo de prevención de riesgo. Y eso hace que después los proyectos sigan. El desarrollo inmobiliario no le interesa los juicios. No, a nadie. Eso es una frase que hay que tenerla bien clara. Al desarrollo inmobiliario no le interesa los juicios, le interesa construir, desarrollar. Entonces, no quiere los juicios, lo que quiere es soluciones. Y la mejor solución es la prevención de riesgo. Es trabajar durante todo el proceso para que no haya ningún tipo de imponderable, ni juicio, ni reclamo. El desarrollador quiere seguir invirtiendo, ya está pensando en los nuevos proyectos y no está pensando puntualmente en un conflicto en particular. Va a tratar de resolver todo tipo de conflictos y que no lo afecte en su devenir como desarrollador. Sí, sí, a ver, siempre nos dijeron en algunas clases que tuvimos, en alguna maestría, el juicio es un mal negocio, siempre mejor un mal arreglo que un buen juicio, porque uno va al juicio es una incerteza absoluta. Exacto, además porque es un tema abierto al desarrollador, entonces no sabe el costo. Eso a su vez puede afectar también terminaciones del proyecto, puede quedar un proyecto que no se puede escriturar porque está trabado con medidas cautelares y demás. Entonces siempre es importante que si existe algún conflicto no afecte al desarrollo inmobiliario. Sí, y ahora una de las cosas que aprendí de mi escribana es preverlo. Che, en el boleto pongamos una cláusula donde si se da esta situación, ninguno la quiere, pero si se llegara a dar, este proceso permite desbloquear el resto. Exacto. ¿Está? Sí, a veces nos pasa que los clientes dicen, pero ¿por qué ponemos todas estas cuestiones tanto en los boletos, en los contratos, o en el mismo fideicomiso? Porque estamos previendo cualquier escenario, o sea, todos los escenarios que pueden llegar a afectar, hasta los escenarios más extremos, Sí, sí. casos fortuitos, fuerza mayor, una tremenda devaluación, o sea, todas las eventualidades que pueden afectar al proyecto y que han afectado en la historia argentina, el contrato lo tiene que reflejar. Entonces, eso está previsto, aunque a veces no se usa. Ojalá. ¿No? Y digo, en general no se usa. Y la realidad, digo, esto de haberlo hablado es, che, si tenemos que ir al contrato y leer el contrato porque es tarde, es mejor que esté adentro del contrato. Exacto. Es mejor que lo hagamos y no lo usemos, sea papel, sea una resma de papel ahí guardada. Pero si tuvimos que ir a buscar el contrato y el contrato no lo previó, es tardísimo, ya no lo podemos hacer. Totalmente. Entonces. Eso es clave. Y bueno, ahora con todos los cambios, con la modernidad, con los mecanismos de contratos digitales y demás, cada vez se trata de simplificar todo el proceso contractual y es todo un tema de hacerle entender al desarrollador que hay cláusulas que tienen que estar, por más que parezcan Sosas, tontas. Redundantes o extremas, siempre tenemos que dejarlas previstas para esos escenarios. Sí, a ver, una de las sensaciones que yo tengo muchas veces cuando vamos a las firmas de boletos y están todas estas cláusulas, a pesar de haberle transmitido los boletos con anterioridad para que los lean, las leemos y los compradores se te quedan mirando como pará, pero, a ver, y la explicación es esta, che, mirá, ¿sabes qué pasa? Si llegamos a esta situación, necesitamos que esté definido. Digo, porque en ese momento va a ser difícil ponerse de acuerdo. Entonces, hoy, si hoy querés ajustar, queremos corregir, hoy lo hacemos, estamos tomando un café, estamos tranquilos. Pero seguramente si necesitamos ejecutar una cláusula, no sé, la que sea, che, la condición de ajuste es, o si yo me demoro en entregarte el proyecto, te voy a pagar o te voy a reconocer o te voy a. Necesitamos que esté hoy definido. Tal cual. Por eso que un poco lo que trato a veces de hacer con los clientes es un poco de docencia, ¿no? Es decir, tenemos que explicarle al cliente estas cuestiones. Mucha gente viene a firmar por ahí su primer boleto de compraventa o ya es un inversor, pero cambió de desarrolladora y también quiere ver condiciones que por eso son distintas a las que venía trabajando. Entonces, es importante hacer docencia.
no es solamente el tema de vender, sino explicarle para qué ponemos esas cláusulas, por qué están eso previsto. Muchas veces nos pasa que de la parte comercial nos derivan clientes para explicarle las cláusulas, porque claramente a ellos por ahí por eso se les escapa poder explicarle caso fortuito, fuerza mayor, una serie de cosas que pueden afectar. Entonces lo que buscamos es darle tranquilidad. Ahí sacamos la faz docente que venimos también ejerciendo hace mucho tiempo, desde la UBA hasta con mis cursos de fideicomiso. Uno trata de explicarle lo más simple posible y bien claro para que la gente se vaya tranquila a la casa y pueda después, con ese instrumento que firmó, quedarse tranquilo de que no va a tener ninguna eventualidad. Sí, sí, a ver, es interesante lo que decís porque es cierto, la verdad que mucha gente viene a comprar su primer departamento, está aportando el ahorro de su vida, digo, y es una decisión recontra importante. Yo muchas veces les digo, mira, yo no te voy a mentir, yo te quiero vender un departamento, pero la verdad es que lo que quiero es que quieras comprar y que estés convencido de comprar. Si no estás convencido, el departamento lo vamos a vender igual. Bueno, entonces, es fundamental que la persona que compre convencida y tenga toda la información. Sí, por eso a veces en este trabajo con los desarrolladores también capacitamos la parte comercial, sobre todo si viene trabajando con boletos y pasa a trabajar con fideicomisos, también explicar el funcionamiento de la figura y demás, o al revés, y a su vez también el tema de cómo poder manejarse determinadas situaciones que están en los boletos y que por ahí ellos no lo vienen, porque la gente viene y muchas veces firma y nada más, y a veces te pasa de que o viene con el abogado, que quiere leerlo, o quiere por ahí cambiar cláusulas y demás, y es cuestión de sentarlo con el abogado y poderlo acordar sin ningún problema. Tengo una consulta, esto es de curiosidad porque cuando trabajamos en fideicomisos no vendíamos o no sumamos fiduciantes. Cuando sumás un fiduciante, el fiduciante que se suma un fideicomiso totalmente construido, digo, a diferencia de un boleto que se lee, un boleto puede tener 3, 4, 10 páginas y se lee, en un fideicomiso no se lee todas las páginas. ¿Cómo se llega a la situación donde hay un inconveniente y dicen, che, esto nunca me lo dijeron? Bueno, ahí claramente lo que pasa es que hay un mal manejo a la hora de la firma. Okay. Vos tenés un contrato principal, que es el con el que se generó el contrato, que tenés los inversores iniciales, y la gran mayoría trabaja con contratos de adhesión. Entonces, el que viene a adquirir el segundo B va a firmar como fiduciante, en ese caso, y va a adherir a ese fideicomiso principal. A veces no le entregan la documentación y ese es el problema. Vos tenés que poner a disposición el contrato principal, tiene que conocer todas las reglas porque lo que está en el contrato de adhesión más lo que está en el contrato principal es el contrato en su totalidad. Entonces, que no lo conozca es un problemón. O sea, eso tiene que ver con un mal manejo desde el punto de vista comercial a la hora de la firma, ¿no? Pero es importante porque ahí están las reglas. Muchas veces el contrato de adhesión trae pocas reglas porque remite al contrato principal. Entonces, es meramente regular cuestiones de forma de pago, forma de aporte, domicilio, jurisdicción, una serie de cosas puntuales, pero después todo lo demás está previsto en el contrato principal. Desde los mecanismos de rendición de cuentas, una vez en el contrato de adhesión generalmente está también el tema de la fecha de entrega del acta de posesión o fecha estimada de posesión, fecha de escritura también, o sea, dependiendo de la complejidad del proyecto, pero siempre el grueso de las reglas está en el contrato principal, por eso es importante que lo conozcan. Sí, digo, es una de las cosas donde yo he visto o me ha ocurrido de pensar que puede haber una complicación, ¿no? Porque realmente los contratos de fideicomiso hay contratos que son muy simples, son proyectos chicos, donde, bueno, uno trabaja con pocos clientes, pocos adherentes y conocidos normalmente. Exacto. Pero hay proyectos donde 300, 400, 500 unidades, y hay una cantidad de brokers comerciales, una cantidad de distancia del final al principio que no está ese conocimiento. Sí, nosotros recomendamos para proyectos grandes un fideicomiso comercial, donde los inversores iniciales son la mesa chica, donde tenés el dueño del terreno, inversores iniciales, desarrolladora, exacto. Con la fiduciaria arman el contrato principal y el resto vende por boleto. Eso facilita el manejo cuando vos tenés muchos interesados. El fideicomiso, cuando vos tenés todos fiduciantes, es recomendable para una cosa más chica, más de rápido proceso. Se nos pasó, por ejemplo, fideicomisos
Nordelta, donde eran así, Sí, 300 fiduciantes, con fiduciarios, con desarrolladoras, todos metidos en el medio, un fideicomiso enorme, entonces era complejo después el tema de las rendiciones de cuenta, tenía mecanismo de asamblea, toda una serie de cosas o sea, es como tomaron un contrato y lo metieron en eso y no era el ideal. O sea, el ideal ahí era otro manejo. sí. Y eso generaba después todo un No, y proceso además complejo. hablaste de un fideicomiso, un caso como Nordelta, donde la provincia tuvo una discusión impositiva con Nordelta sobre la declaración de ingresos brutos y bloqueó la división de partidas durante muchísimos años la gente no pudo escriturar y Claro, los desarrolladores decían, pará, pero no tiene que ver conmigo, es que ese es el problema. Había un tema de macrolotes que se subdividían y hay un demás. montón, digo, un montón de situaciones, pero bueno, digo, el comprador en última instancia realmente estaba exento, no era un tema del comprador y tenía que Claro, y había que sufrirlo. hacerle entender al inversor que su visión era Yo compré un departamento, departamento, quiero una posesión y escritura. escritura, Claro, que tenía que mantenerlo vivo el fideicomiso para poder escriturar, porque hasta que no saca la subdivisión no va a poder escriturar. Entonces tienen que mantenerlo vivo el fideicomiso, igual eso es gastos. sí, sí, Entonces, sí, total. le tratás de reducirlo todo lo que podés, un área mínimo para el fiduciario y impuestos, pero tienen que mantenerlo vivo. Entonces, esa cuestión que tiene que ver con la no previsibilidad a la hora de armar la estructura. Por eso Ujú. es importante entender el contexto de donde uno está Trabajando. desarrollando. No es lo mismo los proyectos en determinados municipios en Provincia de Buenos Aires que en Capital Federal, o en otras provincias. Entonces, ese contexto uno tiene que trabajarlo con los ingenieros. Nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria. Si no trabajas con los ingenieros o con los arquitectos que hacen los proyectos y te dicen, te marcan el plazo, ni siquiera puedes hacer una buena previsión jurídica. Sí, interesante. Y entremos a otro tema que la verdad es que muchas veces lo miramos de costado, el tema impositivo. ¿Cómo cambia la correcta estructuración del vehículo legal que se vaya a usar con respecto a las erogaciones impositivas, ¿no? Sí, ni hablar. Los esquemas societarios tienen un esquema impositivo bien claro, definido y te diría bastante estable en su Ujú. planificación. Y los fideicomisos también, si tienen una mala planificación, si no son fideicomisos transparentes, donde el fiduciante es beneficiario también puede tener problemas impositivos, cargas impositivas extra, donde el fiduciario tenga que asumir, pagar el 100% de los impuestos. Entonces, complejiza el manejo, entonces no es cuestión de dejarlo libre a todo tipo de inversores, porque eso va a tener pues, consecuencias impositivas. Hablaste de los fideicomisos transparentes. Me acuerdo de un caso, o en realidad hay muchos casos, ¿no? Donde entró algún fiduciante que no era residente fiscal argentino y les voltearon la transparencia fiscal. Eh, Exacto. Ahí digo, siempre salta el estudio contable que... sí, 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 porque el comercial dijo, che, Sí, pará, tengo un inversor que me compra 15 departamentos del exterior, viene y pone, y el equipo comercial en su afán de vender, de cumplir con las cuotas, y el desarrollador en su afán de poder avanzar bien, porque una venta grande le sirve, y sí, por eso ahí es donde hacerlo por vía boleto de compra-venta era el mecanismo y no ponerlo como fiduciante podía resolver el tema. Por eso que digo, hay varias cosas que hay que siempre estar trabajando en un estudio contable, porque no es cuestión de vender y no es cuestión de hacer los instrumentos jurídicos para que salgan, sino sí, que esto es un trabajo interdisciplinario y donde el estudio contable nos marca también pautas en este trabajo, donde el esquema y hasta la forma de pago y cómo se paga, es clave en esto. sí, bueno, hablas de forma de pago, hoy por hoy los esquemas de financiación tienen que estar previstos si voy a financiar a más de cierto tiempo para ver hacer un diferimiento impositivo, y esto lo tiene que prever el vehículo, porque digo, porque si voy a cobrar a tantos años, tengo que poder permitir que el vehículo haga esa tributación de esa manera. Sí, además también hay cosas que estudio contable las tiene totalmente asimiladas, pero vos tenés que trabajar con el desarrollador. Es decir, dar la posesión hace que se active desde el punto de vista impositivo la baja de esa unidad del Sí, instrumento y ya se la adjudique a esa persona. Entonces, hay una serie de cosas que tenés que ir en cuenta, tenete en cuenta que van de la mano del estudio contable, pero que también son cuestiones jurídicas. no, y te agrego algo, si di la posesión, di la baja del patrimonio, la saqué, pero la tuve que facturar. ¿Sí? Por eso es todo un tema complejo de poder calzar los hechos con la parte jurídica y con la parte impositiva
para que vaya de la mano, ¿no? Y después no tener problemas a la hora de escriturar, a la hora de una inspección de ARCA, en este Sí. caso, o una cuestiones también con AGIP o con renta de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, 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 es verdad lo que contás. A ver, y te hago otra consulta, porque estás hablando mucho de fideicomisos como fideicomisos comerciales. ¿El modelo de fideicomiso al costo está en retirada? O por lo menos de lo que ves vos, Sí. digo, no. No, hoy está complejo en tema números. Creo que tuvo una época de mucho crecimiento donde los números le daban muy bien, donde el desarrollador obviamente apuntaba a poder lograr el proyecto, su negocio estaba en la tierra, era un desarrollador sin capital principalmente, sino que conseguía el terreno, profesionales que conseguían el terreno, es una figura ideal para ese sentido, en ese sentido de la figura más argentina, Sí, es decir, donde no tenemos el, el el financiamiento. capital y sumamos socios para hacer el proyecto. Creo que con los números hoy tan complejo el escenario con los números de lo que es el costo de construcción, creo que el fideicomiso comercial hoy le gana a la hora de la elección, y a su vez también le gana en el sentido de no querer sumar socios a la discusión. Hoy yo lo estamos sacando con algunos desarrolladores para proyectos chicos, para proyectos de 1000 y pico de metros, 700 metros, cosas que se hacen rápido. Ujú. También hay algunos que se están haciendo para temas ¿Qué más? de casas, Ok. en barrios cerrados, ese tipo de cosas, pero que tiene una lógica más de inversores, family and friends, y no tanto público en general, ¿no? Ok. Sí, a ver, el fideicomiso al costo se basa muchísimo más en la confianza en un desarrollador que vende en horarios, pero además tengo que confiar mucho en la asignación de costos y qué es el Exacto. costo, ¿no? Porque Sí, hoy por suerte el tema actualización de costos está en un escenario mucho más tranquilo, o sea, hoy podés planificar un fideicomiso del costo con cierta previsibilidad, que hace 2 años no. no. O sea, la inflación del 2023 destruyó cualquier esquema en ese sentido, pero necesitas esa lógica, donde el desarrollador lo que va a buscar es poder colocar el terreno y cobrar por horario y no una ganancia. Entonces, hoy en el mercado los que más abundan son los negocios comerciales, por ese sentido, porque no tiene esa lógica, y el desarrollador tiene su grupo de inversores que apalancan distintos momentos del proyecto que le da previsibilidad, ¿no? Sí, le permite, bueno, continuar el proyecto y Exacto. eh, contanos un poco, bueno, trabajás con diferentes desarrolladores, AMBA, bueno, Sí, provincia de capital, Buenos Aires, provincia. exacto. Bueno, ampliamos un poquito la estructura del estudio Ujú. justamente para poder trabajar con algunos desarrolladores en Córdoba, en Santa Fe. Bueno, estamos ampliando. Me parece recontra interesante la visión tuya, entonces. Contanos un poco, ¿cómo ves el mercado? Digo, Buenos Aires, estamos parados en Buenos Aires, un poco lo vemos, pero digo, creo que acá hay un ejercicio que tenemos que hacer y estamos obligados a, che, pará, yo estoy parado hoy, estoy preparando un proyecto hoy que en realidad lo voy a vender en 1 año y medio y lo voy a entregar en 3 años. O sea, el negocio para el inversor es a 3 años. Digo, un poco hay que tener esa visión de futuro, pero hoy, ¿cómo ves el mercado? ¿Qué te están pidiendo los desarrolladores? Eh, ¿Hay diferencia entre lo que te piden en capital o en Ciudad de Buenos Aires? Perdón, el término capital cuenta un poco mis Sí. años. Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, en Córdoba, en Santa Fe. ¿Qué te... Sí, bueno, nosotros en el estudio trabajamos con distintos desarrolladores que tienen distintos esquemas de Ujú. financiamiento y distintas estructuras. Tenemos desarrolladores que están financiando a 30 años Ok. con financiación propia, y tenemos desarrolladores que venden entre 12 y 24 cuotas, vía boleto de compraventa. O sea, Ujú. hay distintas lógicas, todos tienen financiación. El desarrollador está haciendo un esfuerzo importante en ese sentido. Creo que hay un potencial muy grande para poder encontrar estructuras que den financiamiento a los desarrolladores. En su momento el fideicomiso financiero se pensó para eso. Le ha costado porque todavía el vínculo Mercado sistema capitales. financiero con el real estate es complejo, se va rompiendo barreras, creo que va a seguir creciendo, creo que va a haber muchísimas estructuras de ese lado, pero hay que trabajar en estructuras de garantía, pero que a su vez permitan
colocar el flujo de los proyectos inmobiliarios para poder apalancar a los desarrolladores. Y ahí es donde la construcción pegaría un salto enorme, porque es clave hoy el financiamiento, porque están los números finitos. En cuanto a estructuras, principalmente lo que estamos armando para nuestros clientes son fideicomisos comerciales, donde mesa chica de actores, desarrolladora, inversores iniciales y demás, son los que, y dueños de terreno, son los que aman el proyecto y salen a vender desde una preventa, ahí incluso venden en todo el proyecto, parte del proyecto lo financian ellos con estos inversores. Y después desarrolladoras que están creciendo con su estructura comercial y venden directamente, que la verdad que se trabaja y se invierte mucho de parte de lo que tiene que ver con el marketing, con la promoción, y es clave hoy los que le va bien es porque son los que logran buenos terrenos. Sí. No estamos inventando la pólvora, esto es algo que viene de siempre, pero hoy las zonas que más se mueven, que más demanda tienen, son las que más logran conseguir venta y a su vez financiamiento. Entonces, es clave también la gestión del desarrollador. La gestión de costos también es un tema clave. Y sin duda que lo que tiene con las estructuras hoy, el comprador está acostumbrado ya al boleto de compraventa, está totalmente amigado con esa estructura. Y la clave claramente son los desarrolladores que puedan cumplir en tiempo y forma. Por eso que buscar esquemas de financiamiento, tenemos desarrolladores que también venden por metro cuadrado, están financiando algunas unidades por metro cuadrado como mecanismo de inversión para futuro. Exacto, y buscan también inversores que aportan directamente dinero y que lo que interesa es una rentabilidad en función de revalorizaciones de metros cuadrados. Así que en ese sentido, la ingeniería y armar figuras que permitan esa financiación, sin duda es clave, y por eso digo, el fideicomiso ahí tiene distintas potencialidades para. Sí, a ver, el fideicomiso la verdad es un traje a medida que da todo esto, ¿no? Pero por eso la dificultad de que el traje tiene que estar bien hecho. Sí. Porque, no sé, hablaste de mercado de capitales y fideicomisos, y cae de maduro algo que no dijiste, fideicomiso garantía. ¿Cómo utilizo los bienes que ya tengo dentro de la desarrolladora para obtener financiamiento para el proyecto que tengo en curso? Sí. Ahí, pues, digo, ahí hay muchísimo para trabajar con el mercado de capitales, para crear mecanismos para que las desarrolladoras puedan obtener financiamiento con sus activos futuros, que es la clave de esto. Y a su vez también los propios desarrolladores que tienen ya activos incorporados con el sector privado, poder armar estructuras donde no solo ofrezcan departamentos, sino ofrezcan mecanismos de inversión a los distintos inversores que hoy apuestan por el real estate, donde sin duda siempre con buenos proyectos se logran buena rentabilidad. Sí, a ver, comentaste algo y dijiste, bueno, no inventamos nada, location, buenos terrenos se venden siempre, buenos terrenos hacen buenos proyectos se venden en buenas ubicaciones. Ahora, ¿y cuánto de ese éxito le asignás a la financiación? Hablaste de desarrolladores que financian a 15 años posposesión, 30 años posposesión, no es la norma, No. La realidad es esa. Los que no financian no venden, es lo que estamos viendo. Sí. De repente se vende pero poco, pero la realidad es que el que quiere vender en volumen tiene. Pero ¿cuánto de la venta es ese? ¿Cuánto del éxito del proyecto de financiación? Yo creo que hay desarrolladores o proyectos que no requieren tanto esfuerzo de lo financiero, por la ubicación, por producto, por distintas cuestiones, pero la gran mayoría hoy es clave el esquema de financiamiento. Sobre todo porque todavía siguen siendo principalmente inversores los que están entrando y no consumidores finales. Los que entran con el financiamiento más largo, la gran mayoría son consumidores finales, son gente que compra su primer departamento o el departamento para sus hijos. Entonces, ahí la clave es esa financiación más larga. No tienen un interés de tener ya la unidad, a diferencia de los otros que sí, la unidad la quieren porque la quieren alquilar o porque la quieren revender. Entonces, dependiendo del público. Por eso creo que hay que trabajar también estas herramientas de más largo plazo, porque hay un público que se va a ir recuperando en ese sentido desde lo económico y
y que va a estar interesado en poder adquirir esto, ¿no? Que hoy el déficit de viviendas sigue siendo altísimo. Tenemos un déficit de viviendas, hablan de entre 4 y 6 millones de viviendas, de las cuales más o menos el 50% son mejoras que requieren las existentes y el otro 50% de vivienda nueva. Exacto. O sea, no sé, la otra vez hablaba, me decían que se agregan todos los años 100.000 viviendas al parque de viviendas, con lo cual si pudieras poner 20 veces la cantidad de viviendas que tenés, no lo solventás. Sí, por eso el tema de, se aprobó lo de la hipoteca divisible, pero no tiene atrás todo un mecanismo de promoción. O sea, no me sirve nada aprobar una ley si atrás no tengo toda una promoción con los desarrolladores para que la vayan instrumentando y vayan generando los instrumentos para. Y a su vez el financiamiento justifique que yo haga toda esa estructuración. Entonces, creo que hay un trabajo de interacción todavía entre el sector público, el sector financiero y el sector privado desarrollador, donde ahí se puede interactuar muchísimas cosas para que esto siga creciendo. Sí, yo lo que noto es un cierto desinterés todavía por parte de los bancos. Los bancos todavía como que no han cambiado el chip, no han dado la vuelta de tuerca. Tienen sus razones totalmente válidas Histórica. Sí, no me voy a meter en un mercado que después desaparece, que tengo que armar un departamento de real estate para después desarmarlo, tengo que pedir fondos que hoy no puedo poner fondos porque tengo un descalce de los fondos que capto con los fondos que... Bueno, hay un montón de razones para mí totalmente válidas, pero tal vez hay una vuelta de tuerca que se pueda dar entre privados y mercado de capitales, ¿no? Y pensando en voz Sí. alta, che, yo agarro un proyecto, lo puedo estructurar a través con la ley de estructuras divisibles, de hipoteca divisible, y llevo todo esto en un fideicomiso financiero al mercado de capitales para que me den una parte del dinero y después voy desagregando a medida que voy agregando valor, puedo ir vendiendo y mostrando que voy manteniendo un balance. Sin duda que eso es lo que está faltando. Si lo ves en Estados Unidos, o si lo vemos, si querés, en uno latinoamericano para que sea bien fácil, Perú, el mecanismo de financiamiento va vía los bancos, pero los bancos están calzados con el sistema financiero, y el sistema financiero está calzado con los mecanismos de garantía o contragarantías que tienen los desarrolladores que sacan estos financiamientos. Entonces, está todo vinculado. Entonces, hoy por hoy, el sector privado está tratando de ir al sector financiero, pero no están los bancos. Entonces, esto tiene que estar calzado para que haya un interés en el mecanismo de financiamiento, pero a su vez haya un mecanismo de colocar esa cartera, que a su vez esa cartera esté colocada con inversores, que a su vez esos inversores tengan un mecanismo de reaseguro. O sea, está todo calzado. Y ahí es donde hay que terminar de trabajar, porque el año pasado uno de nuestros clientes colocó en bolsa fideicomiso financiero tokenizado. Entonces, digo, el interés y el mecanismo está. Lo que hay que buscar es darle mayor solidez, mayor garantías a todo el sistema para que no haya una única colocación en el año, sino que sean cientos de colocaciones. Y eso permita nuevo financiamiento y que los desarrolladores puedan seguir apalancando los desarrollos. Sí, bueno, hablaste de otra lista, ¿no? El mercado de los tokens, el mercado digital, que no es el mercado financiero tradicional. Exacto. Donde también hay un montón de inversores de otra generación que no entran al mercado de valores, al mercado financiero tradicional, y que sí te compran un token. Exacto. Digo, el caso más claro es, che, hay muchos inversores que te comprarían un token que representa una acción de Apple, pero no te comprarían la acción de Apple. Bueno, che, ¿por qué? Y porque están acostumbrados, ya tienen la plata en esa wallet, en este marketplace, y saben que confían en el emisor de los tokens, ¿no? Sí, ahí hay todo un proceso de educación, de capacitación que hay que hacer con los desarrolladores, primero para que entiendan el funcionamiento, y a su vez con los usuarios y consumidores para que eso lo vean como algo amigable. Hoy es incipiente, se está trabajando, hay muchos desarrolladores que están trabajando para poder armar mecanismos con tokenización, es lo que viene. Ese respaldo claramente ayuda a generar liquidez, un mercado secundario que por ahí los proyectos inmobiliarios no lo tienen tan claro, pero requiere todavía un proceso de mucha difusión y capacitación. Hoy 9 de cada 10
esta estadística que tenemos de varios desarrolladores, 9 de cada 10 personas cuando le hablas de tema de tokenización todavía no lo captan. Hablamos de gente mayor Sí. todavía, que es la que más invierte en los proyectos inmobiliarios, pero el target más joven lo entiende rápidamente, le resulta práctico y te dice que prefiere entrar a una aplicación, adquirir o metros cuadrados o adquirir un departamento en primer lugar y que se le refleje en sus tokens. A mí me viene a la cabeza el caso de Idero. Idero es una constructora y desarrolladora que hace Idero es ideas en acero, ¿no? Sí. Ellos hacen viviendas prefabricadas, una de las líneas de viviendas prefabricadas, y sacaron un token que te permite comprar metros cuadrados de tu vivienda, entonces vos vas de alguna forma avanzando Ahorrando. la compra, ahorrando, y cuando terminas de pagar la vivienda ellos te la entregan en el terreno que vos quieras. Exacto. Sí, por eso digo, ahí es donde creo que el mecanismo está, la estructura está. Nosotros hemos armado unas estructuras para clientes con metros cuadrados que pasaban de metros cuadrados solamente a trabajarlo ya con tokenización y con una aplicación. Entonces, creo que ahí hay un mercado y hay un futuro que requiere primero una difusión, una buena estructuración y a su vez que eso a su vez complete el círculo funcional, ¿no? Que el inversor reciba esos metros, que reciba esa ganancia, que no tengan problema con el circuito, y eso va a ir generando confianza y un mayor uso de la herramienta. Te hago una pregunta. En un caso viene un cliente y te dice, che, queremos tokenizar, queremos indagar esto. El trabajo del estudio, ¿ustedes solamente atienden la parte legal o tienen alguna pata, algún socio en la parte tecnológica? Necesariamente tenés que trabajar con la parte tecnológica. Nosotros tenemos en el estudio un abogado asociado especialista en derecho informático con el que trabajamos. Y a su vez trabajamos en el armado. Esto requiere una parte tecnológica que es obviamente con la que emite la tokenización. Claro. Así que en eso siempre trabajamos con eso. El desarrollador quiere arrancarlo, necesita tener lo otro, entonces hay distintas empresas que brindan ese servicio y cada vez más, ¿no? Sí. Incluso hasta ya hay empresas que ya tienen todo armado para a su vez colocarlo el mecanismo vía sistema bursátil. Así que es como que hay todas las herramientas para los distintos tipos de casos, ¿no? Pero sin duda eso lo trabajamos de manera interdisciplinaria. Pero ¿ustedes tienen para recomendar? Sí. O yo, por ejemplo, yo como desarrollador te tendría que traer. No, nosotros tenemos para recomendar con los que trabajamos. A ver, después si yo traigo el mío funciona, obvio. Pero digo, exacto, lo haremos trabajar, pero digo, si yo vengo, che, me interesa esto que estamos hablando ahora, ¿cómo funciona? Quiero... Exacto. Sí, tenemos empresas para recomendar que ya se dedican, que ya tienen la estructura, que ya saben hacerlo. Hicieron todo el proceso también de armar completo hasta aplicaciones para poder utilizarlo, así que en ese sentido son con los que podemos trabajar. Y te hago una pregunta, ¿a partir de qué volúmenes puede pensarse en una tokenización en tu experiencia? Yo creo que depende la escala del proyecto. Yo creo que hoy por hoy, si queremos armar un fideicomiso financiero tokenizado, tenés que hablar de un proyecto que sea relativamente grande para justificar el costo de la estructuración. Y las tokenizaciones privadas, eso depende, ya es mucho más flexible y mucho más práctico. Sí, ahora una tokenización de un security token es costosa. Sí. Eso requiere el costo mismo de la estructura, son varios millones para poder colocar, entonces eso es un número que hay que tenerlo en cuenta. También tenemos varias empresas que hoy ya tienen, que ya colocaron, que ya tienen el know-how y donde uno puede llegar con el proyecto y poder trabajar directamente con ellos. Sí, me parece interesante. He hecho alguna experiencia con crowdfunding, alguna experiencia con tokenización. Y como decís vos, para que funcione necesitas volumen. Sin duda. Las experiencias pueden ser buenas, mejores, peores, pero realmente para que funcione, para que sea interesante, ideal que haya un mercado secundario, porque si el comprador del token además tiene esa rotación que es interesante y puede hacerse de la capitalización que hizo en el recorrido que tuvo el proyecto. Exacto, tal cual. Pero bueno, estimado, para mí es un placer, un tema recontra enriquecedor, recontra interesante y neurálgico de nuestro proyecto, de nuestro laburo. Yo te agradezco el tiempo, te agradezco la posibilidad. Contanos un poco, ¿dónde te pueden encontrar si
si alguien que nos está escuchando quiere contactar. Bueno, estamos con nuestra página web, acuñegodoy.com.ar, ahí es la página del estudio jurídico, y bueno, también por vía LinkedIn, y bueno, en las restantes redes también estamos ahí, incursionando en las redes sociales que tanto hoy generan mecanismos de conexión y comunicación con Acuña y Godoy, así. acuñagodoy.com.ar. Sin la I. Sí. Godoy.com.ar. Vamos a ponerlo para que aparezca. Bueno, pero que puse otra cosa, puse otra gente. Ahí está. Acuña Godoy con ñ. Sí. Perfecto, bueno, ahí está. Para el que se quiera contactar. Es Acuna, en realidad, viste que la ñ no carga. Tenemos un tema con el apellido permanente, o sea, siempre es Acuna, Acusa, me ponen cualquier cosa con la ñ. Entonces, ahí está que está corregido. Exacto. Bueno, el que te quiera contactar, puede por ahí, te buscan en LinkedIn. Directamente en LinkedIn, ahí con todo gusto podemos acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias por el tiempo, gracias por los casi 50 minutos de charla. Y bueno, para todos los que nos hayan acompañado, los vemos en el próximo episodio de los Realty Talks. Gracias. Saludos.